Hoy amaneció muy frío, por eso la chamarra obviamente. Pero muchas personas me comentaron que quieren escuchar la plática completa de Luis. La verdad está muy interesante esa plática y se las pongo ahorita. Bueno, lo de la historia del tatuaje realmente nadie lo sabe porque ha sido una práctica milenaria y se cree que prácticamente es tan vieja como el mismo hombre, ¿no? Desde el principio del hombre las personas empezaron a marcar su cuerpo por muchas razones, ¿no? La prueba física más antigua que hay es una momia que tiene más de 2000 años que encontraron en los Alpes y tenía muchos tatuajes, era una emperatriz, una reina, y tenía un buen de tatuajes, pero estamos hablando de una sola región. Entonces depende de la región eran las prácticas que se llevaban, ¿no? El tatuaje existe desde nuestra era prehispánica, o sea, desde los aztecas, los mayas, los toltecas. Depende de la región era el por qué se tatuaban, y no solamente se tatuaban, hacían muchas modificaciones corporales, ¿no? Hacían perforaciones, expandían sus orejas, hacían una perforación muy importante aquí debajo del labio que se llama besote, hacían deformación de cráneo. Entonces para ellos era belleza y era un estatus social, de hecho. Pero en Europa por muchos años la gente se tatuaba por cuestiones religiosas. En la época de las cruzadas, por ejemplo, la gente se tatuaba cruces. Y así sucesivamente. Japón tiene una historia de cultura de tatuaje súper importante, y contradictoriamente en Japón actualmente es ilegal tatuar. ¿Es ilegalmente tatuar en Japón? En Japón. Oh, esa no me la esperaba, ¿eh? Sí, no hay estudios de tatuajes. De hecho, actualmente hay una demanda que tienen todos los tatuadores por parte del gobierno, y en caso de que resulte pues a favor del gobierno, van a encarcelar a muchos tatuadores de Japón. Entonces, sí, es lamentable, ¿no? Y esto es porque está ligado con la mafia en Japón. Pero, por ejemplo, si tú vas como una persona occidental, como turista, tienes tatuajes, pues nadie te dice nada, ¿no? Pero si saben que eres de ahí, te investigan y todo ese rollo. Pero eso es cultural, o sea, es una cuestión cultural, ¿no? Entonces depende del tiempo que hablemos, es el significado de los tatuajes. Yo creo que los tatuajes actualmente es algo muy distinto a como se consideraba, no sé, en los 70s, parte de los 80s, sobre todo aquí en México. Pues tú sabes que en esa época se consideraba como una práctica para ciertos grupos sociales nada más. Sí. Y pues no había la tecnología que hay actualmente, no había la cuestión artística y la demanda que hay actualmente. Entonces los tatuajes de ese entonces pues estéticamente eran muy pobres, ¿no? Y no había tanta cuestión artística, entonces los tatuajes no se veían tan bien. La calidad de los pigmentos no eran lo mismo que ahora, la calidad de las agujas, el conocimiento de higiene. Entonces todo eso fue cambiando con el tiempo, y aquí en México a finales de los 80 empezó a surgir un nuevo movimiento. Yo empecé a tatuar en el 93, 94, 93, y prácticamente toda la gente que se tatuaba en esa época pues era gente mucho más alternativa, ¿no? Y que buscaban una cuestión de identidad pues con lo que había en esa época, ¿no? Yo recuerdo los primeros tatuajes que empecé a hacer, la mayoría de los tatuajes que yo hacía en el grupo de gente que yo me juntaba eran caricaturas. Okay. Y había muchas caricaturas de Looney Tunes y había muchas caricaturas de la Warner Brothers, pero era como una oleada, como una pequeña moda que se empezó a hacer dentro del mismo barrio donde yo crecí, ¿no? Entonces toda la cuestión del tatuaje empezó a crecer con el tiempo, y entre más demanda hubo, pues había más compañías que producían artículos para poder tatuar profesionalmente. Chécalo, a ver qué te pasa. Bueno, entonces realmente el tatuaje fue evolucionando con el tiempo, y hablando solamente de aquí de México y no metiéndonos en la cultura de los Estados Unidos y de Europa, fue creciendo conforme iba creciendo en otras partes del mundo, pero de una manera más lenta. Tú sabes que de repente salen unas cosas en otras partes y van llegando poco a poco aquí a México, ¿no? Yo personalmente, pues viviendo con tatuajes en el 93, 94,
queriendo abrir un estudio de tatuajes en el 94 fue cuando empecé a buscar lugares para poder abrirlo. Sí fue muy complicado, ¿no? Había muchos lugares a los que yo llegaba y decía, quiero rentar tu local. Ah, sí, perfecto, perfecto. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para tatuajes? No, eso es ilegal, no te lo puedo rentar. Había gente que pensaba que el tatuaje era ilegal aquí en México. Entonces no fue fácil, sobre todo pues por los prejuicios que había, ¿no? En la época en la que yo me empecé a tatuar ya más los brazos y tatuajes muy visibles, la gente, pues no era algo común verlo, ¿no? Entonces la gente te miraba y, sí, obvio. Y no siempre te miraba por el hecho de que estuvieras tatuado, sino a veces también te miraban porque el tatuaje está muy bien hecho y no estás acostumbrado a ver ese tipo de tatuajes. Entonces, y más tatuajes de Star Wars, ¿no? Porque fueron mis primeros tatuajes. Mi primer tatuaje fue de Star Wars, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos tenemos el mismo prejuicio, ¿no? Pues decimos, es que la gente se me queda viendo. Sí, se te queda viendo porque está padrísimo, ¿no? O porque es algo poco común. Entonces, pues, cuando ya logré encontrar un lugar hace casi 24 años aquí en la universidad, el lugar se me hacía muy grande. ¿Cómo lo voy a llenar? Actualmente ya no cabemos. Sí. Por eso abrimos esta sucursal. De hecho, hasta ampliaste. Ampliamos, de hecho, sí. Entonces, pues realmente fue creciendo la cuestión del tatuaje. Sin embargo, para los que me conocen por parte de todo lo que es el coleccionismo de juguetes y eso, de prácticamente las mismas fechas, desde el 92, 93, empecé a coleccionar algunas cosas de Star Wars. Y va muy de la mano porque al final los dos empezaron siendo un hobby que lo llevé al límite de lo profesional, ¿no? En cuestión de tatuajes, pues poner un estudio de tatuajes y que fuera reconocido pues actualmente internacionalmente, ¿no? Y de igual manera con los juguetes, como coleccionista. Entonces, para mí iba muy de la mano. Sin embargo, no fue hasta el 97, 98 que me empecé a dar cuenta que había otras personas que como yo pensaban en otras partes del mundo, ¿no? Hubo por ahí un artículo muy bueno en una revista de Star Wars, en la revista de Star Wars oficial, sobre tatuajes de Star Wars, que fue escrito por Shane Turgeon, Shane de Canadá. Y a mí se me hacía increíble porque yo ya tenía tatuajes de Star Wars y ver que había otras personas en otras partes del mundo haciendo tatuajes de Star Wars, estaba increíble. Se me hacía súper chingón, ¿no? ¿Cómo no? Chécalo. Bueno, entonces estaba diciendo que después del artículo que leí en la revista de Star Wars me di cuenta que pues había otras personas que al mismo tiempo estaban haciendo cosas como eso en otras partes del mundo, ¿no? Y lo de los tatuajes de Star Wars que yo empecé a adquirir, fue más por pues mi gusto por la saga y porque siempre quise traer algo que sabía que jamás iba a dejar de gustarme, ¿no? Y sin embargo me empecé también a dar cuenta que había otras personas que compartían el mismo gusto y algunas personas empezaron a buscarme por hacer tatuajes de Star Wars. Y conforme fue pasando el tiempo, realmente no solamente ya fue de Star Wars, sino fueron de otras cosas que también tenían que ver con la cultura pop, ¿no? Desde videojuegos, desde películas y así sucesivamente. En los viajes siempre que yo hacía para ir a tatuar a otras partes, eso contesta a tu pregunta. El primer lugar al que fui a tatuar a otro país fue España, y ahí traté de hacer otras cosas que tenían que ver también con el tatuaje y con mi carrera como coleccionista. Entonces siempre estaba combinando ambas partes. Y no fue hasta que conocí en persona a Shane Turgeon que empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Empezamos a planear libros para escribir, ya que él tenía contacto directamente con Lucasfilm y empezó a hacer proyectos grandes para ellos. Y él fue pues quien por primera vez publicó un libro sobre tatuajes de cultura pop, se llama The Force and the Flesh, y todo basado en su página de internet que él tenía, que se llamaba Tattoos and Toys, se llamaba. Y estaba muy enfocado en Star Wars, pero había gente que mandaba tatuajes que tenían que ver con otras cosas como G.I. Joe, como Mask, como superhéroes, pero él estaba muy enfocado en Star Wars. Entonces cuando él decide hacer un libro que se llama The Force and the Flesh, y al final es con licencia de Lucasfilm,
Entonces, el libro es interesante porque reúnen una colección de gente que se ha tatuado cosas de Star Wars y tatuadores que han basado su carrera en tatuajes con la saga. Entonces, siempre fue algo muy interesante para Lucasfilm, y no fue hasta Celebration 3 que por primera vez dejan poner a Shane con un boot para poder exhibir el arte del tatuaje respecto a Star Wars, pero no le dieron la oportunidad de poder estar tatuando ahí, sino solamente exhibiendo cosas de Star Wars que tuvieran que ver con relación con los tatuajes. Y en Celebration 4 ya permitieron tener un boot para que todo el mundo pudiera tatuar. Entonces cada vez iba avanzando y avanzando más la industria del tatuaje, pero eso es porque la demanda cada vez era más alta y la gente estaba mucho más abierta a la cuestión del tatuaje. Y bueno, lo de la exhibición de tatuajes en Celebration ahora es enorme, ahora es muy grande. En una de las Celebrations también nos invitaron para poder pintar patinetas, y tenía que ser muy del estilo del tatuaje o arte de tatuadores con imágenes de Star Wars, y todas las patinetas que se pintaron se donaron en Celebration, y todo lo que se recaudó fue a parar a Make-A-Wish, que tú conoces esa fundación. Entonces realmente ha sido mucho lo que se ha hecho por el tema de los tatuajes, enlazado con el tema geek. Y bueno, Star Wars ha sido, yo creo que uno de los ejemplos más grandes, pero no solamente está enfocado en eso, ¿no? Hay muchísima gente que se tatúa cuestiones de, como dije, de videojuegos. Hay páginas especialmente de tatuajes de videojuegos en Instagram, en Facebook. Entonces yo creo que va muy de la mano con la industria que ha crecido tanto del tatuaje y con todos los gustos que hay, particularmente con temas tan personales, ¿no? Como hasta en deportes. Hay por ahí una página que se dedica a tatuajes de la NBA, solamente tatuajes de la NBA, y no tienes idea la cantidad de gente que se tatúa cosas de la NBA. Entonces yo creo que es como el gusto para todos, pero cuando hay un tema tan genérico como la ciencia ficción, como la cultura pop, pues lógicamente va a haber gente que lo va a consumir. Y ha crecido tanto el tatuaje y hay maneras ahora tan artísticas de hacerlo, que pues lógicamente quieres demostrar tu personalidad y quién eres a través de tus tatuajes, ¿no? Entonces yo lo veo muy lógico que los tatuajes en cultura geek pues crezca tanto, y a mí me gusta muchísimo el haberlo vivido desde el principio, ¿no? Cuando pues no había nadie que creyera en eso. Y yo creo que eso en general pasa con todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos los que nos gustaban las caricaturas, los cómics, cuando íbamos en la primaria, gente que tiene pues nuestra edad, pues éramos considerados como nerds, ¿no? Pero ahora toda la industria nerd es la que ahora controla el mundo, ¿no? Entonces es como decir a todos los demás, te dije que era bueno, ¿no? Entonces es padre. De igual manera con los tatuajes. Los tatuajes cuando yo inicié, pues la gente lo veía como algo no tan bueno, y ahora es súper popular, ¿no? Pero el punto es siempre llevar todos esos temas al límite y llevarlo de la manera más profesional para que la gente se dé cuenta que es algo muy distinto de repente de lo que ellos habían pensado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí del finales del 95 adquirí la trilogía de Star Wars en VHS, y era cuando yo empezaba como a coleccionar cada vez más y más y más, y como tomarlo más en serio el rollo del coleccionismo. Y en esa trilogía de VHS dentro venía un catálogo con cupones de descuento, y venía un cupón con descuento para el libro de Thomas de Steve Sansweet, y yo no sabía que existía ese libro. Y cuando me di cuenta de que existía, pues, o sea, eso era prácticamente una biblia para cualquier coleccionista de esa época para saber qué existía de Star Wars. Y bueno, una amiga me ayudó a comprar el libro, a traerlo de Estados Unidos.
y ese libro se convirtió prácticamente en mi Biblia, ¿no? Tanto así fue que yo estaba más interesado en conocer al autor del libro que al mismo George Lucas, ¿no? Y en el 96 me enteré de que iba a venir a México y pues yo quería conocerlo porque se me hacía algo como súper interesante conocer al autor de ese libro. Entonces fuimos a verlo, pero yo estaba como un poco indeciso si enseñarle mis tatuajes o no, porque yo no sabía cómo lo iba a tomar él, ¿no? En el 96 pues la gente seguía con un poco el prejuicio de los tatuajes, y conocer a una persona que para mí era importante pues me hacía pensar si enseñárselos o no. Pero pues eran de Star Wars y él es coleccionista de Star Wars, y dije, bueno, voy a tomar el riesgo, ¿no? Entonces cuando fui y lo conocí, en vez de que yo me sacara fotos con él, él quería sacarse fotos conmigo por los tatuajes de Star Wars. Y gracias a los tatuajes, pues él se convirtió prácticamente en un muy buen amigo, ¿no? Hubo un enlace muy fuerte entre él y yo. Ese mismo día me invitó a ver su colección. En esa época estaba en Los Ángeles, después se movió a San Francisco. Él ya empezaba a trabajar para Lucasfilm también. Y desde ese entonces hubo una amistad pues padrísima, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como un hobby, tanto el de los tatuajes como el de coleccionar, puede traerte a tantos amigos, ¿no? Pero a muchos. Digo, tú eres un ejemplo, Sí. Tú eres un ejemplo. Nos acercamos por primera vez por la cuestión de los juguetes, Sí. y ahora ven, también te haces tatuajes, ¿no? Tatuajes y amistad. Entonces eso es algo súper chido, man, que te identifiques con un lenguaje del que hablas, Sí. en este caso tatuajes, en este caso coleccionismo, y hay otras personas que hablan ese lenguaje y te identificas y terminas siendo una amistad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es súper chido. Ya te andabas quedando dormido ahí, güey. Güey, sí estaba muy cómodo, güey. Tengo clientes que se quedan dormidos. ¿En serio?